Capítulo 8. Pruebas del vacío. La inmensidad del espacio es engañosa. Promete el infinito, pero ofrece pruebas que desafían los límites mismos del alma. Mientras la pequeña y elegante nave estelar pilotada por el capitán Renck se abría paso a través del mar cósmico, su interior era un hervidero de tensa actividad. Corinne estaba de pie junto al puerto de observación, sus ojos plateados reflejando la negrura salpicada de estrellas. A su lado estaba Emily, cuya mirada se desviaba ocasionalmente hacia él, una pregunta silenciosa en sus ojos sobre la enormidad del universo y el lugar que ocupaban en él. La voz del capitán Renck rompió el silencio. Acercándonos a los campos nebulares, anunció, su tono una mezcla de cautela y emoción. Manténganse alerta. A los piratas les encantan estas nubes como a los cachorros el juego del escondite. Corinne se apartó de la ventana, su mente alineándose con la misión. Los campos nebulares, una vasta y arremolinada masa de gas y polvo interestelar, se cernían ante ellos. Sus colores cambiaban de forma inquietante, como la superficie de una burbuja de jabón. La nave se adentró en la nebulosa y la luz de las estrellas luchaba por penetrar la densa niebla. La visibilidad se va a ver comprometida, refunfuñó Renck, ajustando los sensores. Tendremos que confiar en los instrumentos y en el instinto. No pasó mucho tiempo antes de que esos instintos fueran puestos a prueba. Una alarma sonó con estridencia y la nave se estremeció como si buscara estabilidad. Contactos. Múltiples señales detectadas. Gritó Hax, el navegante, sus dedos danzando sobre los controles holográficos. Unos piratas, ocultos bajo el manto de la nebulosa, habían estado esperando y ahora lanzaban su trampa. Sus naves, más pequeñas, rápidas y ágiles, salieron disparadas de la niebla como lobos espectrales. Puestos de combate, ordenó Renck, su voz un hilo de acero en el tenso ambiente. Emily corrió a ayudar con los sistemas de defensa de la nave, sus sesiones de entrenamiento anteriores pasando por su mente en vívidos detalles. Corinne sintió su corazón martillear en su pecho mientras extendía su telepatía, tratando de percibir las intenciones de los piratas. Ira, codicia y excitación lo inundaron, una caótica sinfonía de malicia que era casi abrumadora. Apretó los dientes, concentrándose en apartar esas emociones invasivas para mantener la claridad de pensamiento. La primera andanada de fuego de plasma rozó sus escudos, iluminando los alrededores de la nave con un brillo fantasmal. Escudos al 76%, informó Hax, la preocupación marcando su frente. Renck maniobró la nave con mano experta, esquivando, zigzagueando y respondiendo con precisas ráfagas de fuego. Mientras tanto, Corinne usaba sus habilidades para predecir los siguientes movimientos de los piratas. Un susurro de pensamiento por aquí, un impulso de intención por allá, guiando las acciones de Renck. Ese planea un flanqueo, avisó Corinne, su voz tranquila a pesar de los latidos de su corazón. 2 clics a la derecha, capitán. Con un brusco asentimiento, Renck ajustó el rumbo. La nave se inclinó bruscamente hacia un lado justo cuando una lluvia de disparos atravesó el espacio que habían ocupado momentos antes. Emily trabajaba furiosamente en la consola de defensa, desplegando contramedidas que arrojaban nubes de señuelos metálicos para confundir los sensores piratas. No podemos seguir así para siempre, gritó por encima del estruendo, su voz teñida de tensión. No será necesario, le aseguró Renck, sus ojos fijos en la arremolinada batalla que se mostraba en la pantalla principal. Corinne, ¿hay algo que puedas hacer? Extendiendo su mente de nuevo, Corinne sintió los caóticos pensamientos de los piratas mezclarse con el miedo a medida que su confianza inicial se desvanecía. Se aferró a esto, amplificando sus dudas, sus temores al fracaso. La confusión comenzó a extenderse, sutil pero efectiva, sembrando el desorden entre los piratas mientras su formación se rompía. Renck aprovechó la oportunidad. Ahora, Hax, toda la potencia a los escudos y cañones frontales. La nave se lanzó hacia adelante, su cañón principal disparando un rayo de energía concentrada que atravesó la nebulosa. Una nave pirata explotó en un silencioso y brillante destello, y las demás se dispersaron, con la moral rota.
La tripulación de la nave estelar se permitió un momento de risa aliviada mientras la última de las naves piratas se retiraba, desapareciendo de nuevo en la bruma nebulosa. Bien hecho, equipo, dijo Renk, dándole una palmada en el hombro a Corín con una sonrisa. No lo habríamos logrado sin tu magia mental, Corín. Mientras la adrenalina se desvanecía, Corín miró hacia el vacío, sus pensamientos pesados. El universo era ciertamente infinito, se dio cuenta, no solo en el espacio, sino en los desafíos que presentaba. Pero hoy, lo habían superado juntos. Capítulo 9. Enfrentando a los esclavistas. La negrura del espacio era como un mar de posibilidades, algunas más oscuras que otras. Mientras la nave de Corín, la Starbound Spirit, se deslizaba silenciosamente hacia el sombrío cinturón de asteroides, una tensión palpable flotaba en la pequeña cabina. Los dedos del capitán Renk danzaban sobre los controles luminiscentes, cada toque sincronizado con las luces pulsantes que los guiaban a través del cosmos. Emily estaba junto a Corín, sus ojos reflejando la luz de las estrellas que se filtraba por el visor, un espejo de la resolución y el miedo que se mezclaban en su mirada. Se han anidado en las entrañas de Tron 7, murmuró el capitán Renk, su voz un retumbar grave sobre el zumbido del motor. Una roca desolada, perfecta para quienes rehuyen la luz. Las manos de Corín se cerraron en puños. El asteroide era un conocido refugio de forajidos, un lugar donde el brazo de la ley rara vez llegaba, y la justicia, aún menos. Sabía que aquí, en el vacío, sus poderes de telepatía serían tanto una bendición como una carga. Los gritos silenciosos de víctimas pasadas parecían resonar en el vacío, alcanzándolo a medida que se acercaban. Al aproximarse al asteroide, los escáneres de la nave parpadearon con interferencias. Dispositivos de interferencia, señaló Emily, su voz firme a pesar del destello de preocupación en sus ojos. Pasaremos a modo furtivo, decidió el capitán Renk, apagando los sistemas no esenciales y ocultándolos en la sombra del asteroide. La cabina se sumió en una oscuridad casi total, iluminada solo por las tiras de emergencia del suelo. Corín sintió la mano de Emily rozar la suya, un pacto silencioso de tranquilidad entre ellos. La Starbound Spirit aterrizó en un desfiladero escarpado, cuyas paredes rocosas les proporcionaban cobertura. El trío se equipó en silencio, cada movimiento deliberado, conscientes de que cualquier sonido podría delatar su presencia a los esclavistas que acechaban en los túneles bajo sus pies. Mantengan los comunicadores abiertos, usen solo susurros, instruyó el capitán Renk mientras repartía los auriculares. Entraron en los túneles. Las luces de sus trajes proyectaban sombras inquietantes contra las paredes irregulares. Corín iba a la cabeza, sus sentidos extendidos hacia el exterior, buscando las mentes de sus enemigos. Las firmas mentales eran un revoltijo de crueldad y codicia, tan entrelazadas que distinguir una de otra era como tratar de desatar un nudo gordiano. A medida que se adentraban, el aire se volvía denso con el hedor a energía ionizada y miedo. Una tenue luz brillaba al doblar una esquina, y Corín hizo señas a los demás para que se detuvieran. Asomándose por la esquina, los vio, guardias vestidos con armaduras desiguales, mirando perezosamente una pantalla holográfica. Sus mentes estaban embotadas por el aburrimiento, una debilidad. Corín se reunió con su equipo. 2 guardias, no esperan problemas. Podemos encargarnos de ellos en silencio, susurró, su voz apenas un soplo. Emily asintió, sacando una pistola paralizante compacta de su cinturón. Junto con el capitán Renk, doblaron la esquina, moviéndose con un silencio practicado. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, ya estaban en el suelo, desplomados contra la pared. Con el camino despejado, se dirigieron a las celdas de detención. El pasillo estaba bordeado de puertas, cada una sellada con una cerradura biométrica. Corín sintió una oleada de ira y piedad al pasar junto a cada una, los débiles ecos de desesperación rozando su mente. Finalmente, llegaron a la celda que albergaba a sus hermanos. La cerradura emitió un suave pitido, desactivándose bajo las hábiles manos del capitán Renk. La puerta se abrió con un siseo, revelando una habitación tenuemente iluminada donde los hermanos de Corín se acurrucaban juntos,
sus ojos muy abiertos con una mezcla de esperanza y miedo. «Corin», susurró una de ellas, su voz temblorosa. «Soy yo. Los sacaremos de aquí», respondió Corin, entrando en la celda para abrazarlos. Sus mentes tocaron la suya, una cacofonía de alivio y alegría que casi lo abrumó. Pero no había tiempo para largas reuniones. Todavía no. Mientras lideraban la huida, la alarma finalmente sonó, el sonido ensordecedor en los estrechos pasillos. Corrieron, una carrera desesperada hacia la libertad con los esclavistas pisándoles los talones. Los disparos resonaban detrás de ellos. Al acercarse a la nave, el capitán Renck devolvió el fuego, proporcionando cobertura mientras Emily ayudaba a los hermanos de Corin a subir a bordo. Corin se detuvo en la rampa, girándose para enfrentar a sus perseguidores. Extendió su mente, un pulso de pura voluntad que hizo retroceder a los esclavistas, su confusión comprándoles unos segundos preciosos. Con una última mirada al caos que había sembrado, Corin subió a la nave. La puerta se selló con un golpe satisfactorio. La Starbound Spirit despegó, dejando atrás Tron 7 y sus oscuros secretos, una estela de polvo estelar marcando su camino hacia la libertad. Mientras ascendían, Corin miró a sus hermanos, sus rostros bañados por la luz de las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a tener esperanza. Capítulo 10. Batalla por la libertad. El gélido vacío del espacio envolvía al Star Wisp mientras flotaba en órbita silenciosa alrededor de un desolado asteroide que albergaba la fortaleza de los esclavistas, una estructura irregular de acero y obsidiana que cortaba la oscuridad como una herida en el tejido de la noche. Corin miró a través del visor reforzado, sus ojos reflejando un mosaico de estrellas, su mente un torbellino de estrategia y miedo. ¿Estamos listos? La voz del capitán Renck era un retumbar grave que reverberaba a través del pequeño centro de mando de la nave. Corin asintió, con un nudo en la garganta. «Estamos listos». A su lado, Emily le apretó la mano, su presencia un calor reconfortante contra la fría anticipación que llenaba el aire. Lo habían planeado durante semanas, estudiando planos y horarios de guardia, calculando cada posible resultado. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de la acción, el peso de la incertidumbre caía sobre los hombros de Corin como la gravedad de un agujero negro. No solo luchaba por su libertad o por venganza. Luchaba por su familia, por los hermanos cuyos rostros atormentaban sus sueños. La operación comenzó con la gracia silenciosa de una nebulosa a la deriva por el cosmos. El modo sigiloso del Star Wisp era una maravilla de la ingeniería, permitiéndoles acercarse al asteroide sin ser detectados. Mientras atracaban en una grieta sombría de la fortaleza, el corazón de Corin era un tambor de guerra en su pecho. «Vamos, vamos, vamos». La orden del capitán Renck cortó la tensión, y el equipo desembarcó con precisión militar, moviéndose por los pasillos metálicos con un silencio fantasmal. Corin abrió el camino, sus sentidos agudizados, cada susurro de sonido, cada cambio en el aire, leído como las páginas de un libro abierto a través de sus habilidades telepáticas. Llegaron al bloque de detención sin incidentes. El pasillo que tenían delante estaba iluminado por el parpadeo intermitente de luces defectuosas. Las puertas estaban fortificadas, pero nada que su especialista en tecnología, Jara, no pudiera manejar. Saltaron chispas mientras manipulaba los mecanismos de cierre, con el ceño fruncido por la concentración. La puerta se abrió con un siseo, revelando hileras de celdas, cada una un pequeño y austero cuadrado de desesperación. El corazón de Corin dio un vuelco al verlos, figuras delgadas y demacradas, sombras de las almas vibrantes que una vez fueron sus hermanos. «Soy yo, Corin», dijo en voz baja, sin querer asustarlos. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido de lágrimas mientras abría cada celda, abrazándolos uno por uno. Pero la reunión fue interrumpida por el estridente sonido de las alarmas. Habían sido descubiertos. «Tenemos que movernos. Ya», gritó Emily por encima del caos, su voz un faro de urgencia. Lo que siguió fue un borrón de movimiento y adrenalina. Se abrieron paso luchando hacia la nave, enfrentándose a guardias armados con rifles de energía. Corin estaba en todas partes a la vez, defendiendo, liderando, sus habilidades telepáticas guiando sus acciones,
leyendo los movimientos de sus oponentes antes de que los hicieran. Emily estaba a su lado, feroz e inflexible, su entrenamiento bajo el capitán Renck brillando en cada movimiento preciso y letal que realizaba. El clímax llegó cuando se acercaban a la bahía de atraque. Allí, en la fría extensión metálica, se encontraba el líder de los esclavistas, una figura imponente vestida con una armadura que brillaba como una estrella errante. ¿Creen que pueden robarme? Su voz retumbó, cargando el peso de soles oscuros. Corín dio un paso adelante, con sus hermanos detrás de él, un frente unido de desafío. No somos de tu propiedad. Nunca lo fuimos, declaró, su voz resonando con una fuerza recién descubierta. La batalla que siguió fue titánica, un choque épico que resonaría por los pasillos de la fortaleza como el rugido de una supernova. Ráfagas de energía iluminaron la oscuridad, proyectando sombras crudas mientras luchaban. Corín fue implacable, avanzando, impulsado por años de dolor y la ardiente necesidad de libertad. Al final, fue su telepatía lo que inclinó la balanza. Percibiendo una duda momentánea en la mente del esclavista, Corín atacó, desarmándolo con un movimiento rápido y preciso. El líder fue derrotado, su reinado de terror terminado por los mismos seres a los que había intentado oprimir. Mientras escapaban, con el Star Wisp separándose del asteroide con el rugido de motores liberados, Corín miró hacia atrás a la fortaleza que se encogía, un símbolo de su victoria y una promesa de un nuevo comienzo. Las estrellas adelante eran brillantes, su luz no solo iluminando la inmensidad del espacio, sino también el camino hacia un futuro lleno de esperanza.